Saludos familia de la fe, en esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra de bendición para todos, así que les invito a que por un momento puedan inclinar sus rostros, vamos a orar y luego compartiremos esta preciosa palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu presencia, gracias por tu amor inagotable, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has bendecido, Señor, tu mano nos ha cortado para con nosotros, Señor. Y en esta hora te pedimos, Señor, que sea llenando más y más nuestras vidas, Señor. Quitando aquello que no es tuyo, Señor, y que permita, Señor, que lo que tú, Señor, quieres hablarnos en este tiempo, Señor, seamos sensibles, Señor, para que podamos entender esa palabra, Señor, y que esa palabra sea revelada en nuestras vidas, Señor. Y que a través de esa revelación podamos vivir confiados en ti, confiados en que tú, Señor, estás dirigiendo cada uno de nuestros pasos, Señor, de que tú estás llenando nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, Señor, de tu palabra. Llénanos en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que esta hora, Señor, esta palabra, Señor, sea un aliento de vida, Señor, y que sea como ese aliciente, Señor, para que podamos seguir adelante, Señor. Que podamos, Señor, entender los tiempos y que podamos prepararnos para lo que viene. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, por ahí veo que se van conectando algunas personas. Don Raúl, María, Gloria. Y bueno, gracias por estarnos siguiendo, gracias por estar pendientes de nuestras transmisiones y vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar en Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 4 voy a compartir. Dice: Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia su fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y quiero compartirles esto porque es un tiempo en el que Dios está hablando a su iglesia, está hablando a sus hijos, y como hijos Él nos está preparando para lo que viene, ¿no? Habacuc, cuando recibió esta palabra, él estaba decepcionado, por decirlo de alguna manera, porque él veía cómo los injustos, cómo los malos ganaban y su pueblo, el pueblo de Dios, los escogidos por Dios, estaban siendo atacados, estaban siendo amedrentados. Entonces él estaba afligido y se estaba quejando. Si usted se puede devolver un poco y leer el capítulo 1, hay una parte donde habla, dos apartes donde Habacuc se queja y protesta contra Dios. Entonces en el capítulo 2 viene la respuesta de parte del Señor para él. Y dice en el versículo 2, y Jehová me respondió. Quizá muchos de nosotros nos hemos cuestionado en este tiempo, quizá hemos estado pensando por qué nos está pasando esto, por qué tanta dificultad, por qué hay tantas muertes, por qué tantos problemas económicos, sociales en este tiempo. Pero tiempo atrás nos estábamos quejando de pronto porque decíamos: Dios mío, ¿por qué no actúas en contra de estos que están trayendo tanta maldad a la tierra? Las comunidades, aquellas que ya las he nombrado en muchas ocasiones,
LGTBI, las feministas que realmente no defienden la mujer, sino antes degradan la mujer, escondiendo los derechos o más bien escondiéndose detrás de los supuestos derechos de las mujeres que los tienen y que tienen el mismo valor de los hombres ante la palabra. Es así, la mujer es la ayuda idónea del hombre, y esto de ayuda idónea no significa de que el hombre sea más que ella, no, es el complemento del hombre. Y la mujer ha sido subyugada, sí, pero no porque la palabra lo permita. Y a veces los feministas, las feministas, los que defienden los derechos de las mujeres dicen, es que la Biblia es machista. La Biblia no es machista. Si usted la lee, no va a encontrar eso en ninguna parte. El mismo Jesús tenía mujeres que eran discípulas, y la Biblia lo registra, de que habían mujeres que le servían a Jesús, que eran discípulas de él, y trabajaban a la par con los mismos apóstoles. Solo que de pronto, por la misma cultura y la misma condición de ese tiempo, no podían, digamos, tener el mismo nivel, pero sí trabajaban de la mano, o podían estar al mismo nivel, porque Jesús nunca las hizo a un lado, sino que por el contexto cultural en el que fue escrita la Biblia, entonces no podían colocar a los 12 apóstoles y a las mujeres como también las apóstoles de Jesús, pero si nosotros miramos el trabajo que tenían unos y otros, era el mismo. En el aposento no estaban los hombres por un lado y las mujeres por el otro, estaban ahí en el mismo lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tomó la vocería un hombre, pero las mujeres estaban ahí. Mis amados, entonces lo que quiero decirles es que el Señor nos está hablando para este tiempo, y quiero que entiendan esta palabra. Y dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Quizá en este tiempo nos hemos quejado porque hemos visto cómo la situación ha cambiado, el mundo ha cambiado y no va a ser igual. Estamos pasando por un momento en el que ya los lujos, las excentricidades van a pasar a un segundo plano. Y la gente va a empezar a vivir solamente con lo básico, porque sabe que viene una dificultad económica y tenemos que estarnos preparando, ¿sí? Y sabemos que Dios nos está hablando en este tiempo a cada uno de nosotros de cómo debemos hacer para prepararnos para lo que viene. Este es un tiempo de preparación. Lo que estamos viviendo es un tiempo de preparación. Pero continúa diciendo, escribe la visión. Y ahora la pregunta mía es, ¿qué te está hablando el Señor en este tiempo? Porque si el Señor nos está hablando y nosotros no escribimos esa visión, de pronto se nos va a olvidar, y cuando vengan los momentos en los que necesitamos aferrarnos a esa palabra, ya no la vamos a tener tan clara. Entonces mi invitación en esta mañana es para que ustedes escriban, y es lo que el Señor les está diciendo a través de la palabra. Escribe la visión, escribe lo que el Señor te está mostrando en este tiempo, escribe lo que el Señor te está ministrando en este tiempo, sobre cuál debe ser tu postura en este tiempo, sobre cuál debe ser tu postura de aquí en adelante, sobre cómo debes tomar tu responsabilidad como creyente a partir de este tiempo. Porque quizás hasta antes de la cuarentena éramos cristianos, como yo les decía en la iglesia, cristianos KM, que van cada mes a la iglesia, cristianos Kaki, que van cada 15 días, o K8, que van cada 8 días. Pero este es un tiempo en el que tenemos que ser cristianos KD, cristianos cada día. Es más, diría yo,
cache, cada hora, cada instante. En todo momento debemos estar dispuestos para lo que Dios quiere hacer. Y si nosotros estamos dispuestos para Dios, Él va a empezar a hablarnos, va a empezar a dirigirnos. Y cada cosa que Él nos diga que hagamos, que la escribamos, y eso va a servir para tener una hoja de ruta hacia donde debemos dirigirnos. Entonces, eso es lo que el Señor le dice a Habacuc. Le dice, escribe la visión y declárala en tablas. Escribe lo que yo te voy a decir en este momento. Y dice, declárala en tablas, o sea, póngala en un lugar donde sea evidente. Nosotros a veces escribimos y yo tengo cuadernos en los que escribo, tomo mis apuntes de un lado, del otro, una reunión de otra. Y tengo cuadernos, pero muchas veces esa información se queda ahí y no se lleva a la práctica. Entonces, la invitación es a que cojas, escribas, pero no solamente escribas, sino que esa visión o lo que el Señor te está diciendo en este tiempo, tú lo puedes escribir, tú lo puedes poner en un cuaderno, pero tienes que trascender, tienes que llevarlo a otro lugar donde tú cada día recuerdes, donde cada día puedas meditar en esa palabra que el Señor te ha dado y que, como digo, te sirva como una hoja de ruta, y en esa hoja de ruta el Señor te va a seguir mostrando más y más y te va a ir dirigiendo paso a paso para que esa visión se vaya cumpliendo. En la iglesia yo les ponía un ejemplo, y es que nosotros cuando Dios nos da una visión, la visión está aquí, ¿sí? Y el cumplimiento está aquí. Entonces cuando tú tomas esa visión y empiezas a escribirla, entonces vas avanzando hacia su cumplimiento. En la medida que tú vas dando pasos de fe hacia lo que Dios te ha dicho, esa visión va avanzando hasta que llega un momento en que se cumple. Pero si tú recibes la visión y no haces nada con ella, entonces esa visión simplemente se va a quedar ahí. Y Dios, aunque Él podría llevarnos al cumplimiento inmediatamente, Dios quiere que nosotros no seamos simplemente espectadores de lo que Él quiere hacer. Él quiere que nosotros seamos equipo con Dios. Él quiere que tú seas equipo con Dios. Así que Él espera que haya una respuesta de tu parte en el momento en el que Él te habla. Y entonces, en la medida que tú empiezas a accionar esa fe y empiezas a dar pasos, entonces te vas acercando. Y la visión, entre la visión y el cumplimiento hay un tiempo. No podemos esperar de que Dios llegue y haga esto. No. Dice en el versículo 3, dice, aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia su fin. Cuando el Señor te da la visión y tú la escribes, escúchame bien, no cuando Él te da la visión simplemente, sino cuando Él te da la visión y tú la escribes, cuando tú la declaras en tablas, cuando la colocas en un lugar y se convierte en esa hoja de ruta, entonces ¿qué pasa? Que esa visión va avanzando poco a poco. Yo lo digo de esta manera: entre la visión y el cumplimiento, entre escribir la visión, y el cumplimiento, cuando tú la escribes, el reloj profético de Dios empieza, se voltea. Ustedes han visto esos relojes de arena, que cuando, digamos, el reloj termina y queda en un estado de reposo y no pasa nada. Pero cuando tú lo volteas, entonces la arenita empieza a caer y llega un momento en el que ya la arena ha pasado completamente. Entonces la visión de Dios es como está aquí, y cuando tú la escribes, entonces el reloj de Dios se acciona y empieza a caer esa arenita, empieza a caminar el tiempo
del cumplimiento. Amén. Y cuando llega el momento y tú has hecho cada uno de los pasos en los que Dios te ha dicho, llega el cumplimiento de la visión. Así que les animo a que escriban. Algo que me impacta mucho de Europa y de Estados Unidos es que ellos tienen memoria histórica, ¿no? Y ellos tienen memoria histórica gracias a que escribieron, a que ellos se dieron a la tarea de ir pasando de generación a generación cada avance científico. Y aquí en América Latina hay mucho talento. El problema es que no hay quien registre ese talento. Porque no hay quien escriba. Estamos en una cultura que no tiene el hábito de escribir. Lo mismo pasa en Norteamérica, en Estados Unidos. Ellos tienen muy buena memoria. Desde que Estados Unidos empezó, ellos han escrito y se han acostumbrado a escribir cada uno de los acontecimientos importantes. Y por eso ellos han trascendido, porque han visto los errores que han cometido sus antepasados y han procurado mejorarlos. Ahora hay un error que han cometido en los últimos tiempos y que en este momento están tratando de corregir, y es que sacaron a Dios de la ecuación, y eso ha traído caos a la nación. Estoy hablando de Estados Unidos. Y lo mismo pasó antes con Europa. Pero cuando ellos vuelvan otra vez a Dios, a la palabra, y vuelva otra vez la palabra a ser el fundamento de esas naciones, vuelven a resurgir. En este momento hay un declive en Europa y en Estados Unidos, pero hay una memoria y ellos van a tener que volver a esa memoria. Y nosotros los latinos tenemos que aprender de ellos a escribir la historia de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra generación, de nuestra cultura, para entender cuál es el propósito de Dios con nosotros, qué ha hecho Dios en nuestro continente, qué ha hecho Dios en nuestra nación, cómo se ha revelado a nuestra vida, y de esa manera poder mostrarle a nuestras generaciones que el único que puede cambiar la historia de la humanidad es Dios. Y de esa manera ellos van a tener un legado, ellos van a tener algo de qué aferrarse. Y por eso dice, escribe la visión. En la medida que tú escribes, vas a tener una hoja de ruta para ti y para tus generaciones. Y luego dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, no sabemos si tú vas a ver el cumplimiento de esa visión, pero lo importante es que tú la escribas para tus generaciones. Abraham no vio el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Solamente le dio un hijo, pero ese hijo tuvo otro hijo, y ese otro hijo tuvo 12, y esos 12 se multiplicaron y llenaron la tierra. Y ahora hay judíos por todas partes. Hay descendientes de Abraham por todas partes. Y por medio de los descendientes de Abraham vino Jesús. Y a través de Jesús hemos sido bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahí se vio el cumplimiento, y nosotros todavía hacemos parte de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Y yo puedo estar hablando aquí con un Abraham, puedo estar hablando con un Jacob, puedo estar hablando con un David, puedo estar hablando con una Débora, puedo estar hablando con una Ruth, puedo estar hablando con una Esther, que transformaron la historia. Así que no te quedes simplemente con recibir la palabra. Es tiempo de escribir, es tiempo de hablarle al mundo lo que Dios te está hablando a ti. Es tiempo de tomar la palabra de Dios, lo que Dios te está hablando, y transformar nuestras dificultades en oportunidades para trascender en el mundo. Así que les animo, mis amados, a que puedan empezar a escribir, empiecen a trazar la hoja de ruta para sus próximas generaciones. Y termina diciendo en el versículo 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mis amados, el orgullo no sirve de nada, el orgullo no sirve, no vale de nada, el orgullo es momentáneo.
Y les puedo decir algo en este momento. ¿Cuántas personas que eran orgullosas, que eran altivas, arrogantes, en este tiempo están desesperadas sin saber qué hacer? Quizá muchos pensando en suicidarse, porque el motivo de su orgullo ya no está. Porque lo que lo hacía levantar el hombro y mirar a la gente por encima del hombro ya no está. El dinero, los lujos, quizá ya no está. ¿Cuántas personas en este momento están quedando en quiebra? Por ahí leía una noticia de que van a cerrar alrededor de no sé cuántos negocios, 100,000 negocios de restaurantes, y van a quedar muchos desempleados. Y así como ese gremio está cerrando, hay otros gremios que se están declarando en quiebra. Y quizá no estoy diciendo que esas personas todas hayan renegado contra Dios, no. Pero ¿cuántas de esas personas tenían su confianza puesta en su negocio, en su empresa, y ya en este momento no tienen nada? Entonces el orgullo no lleva a nada. El orgullo no te hace más que otras personas. Y por eso dice: aquel cuya alma es recta se enorgullece. Muchas personas tenían su confianza puesta en lo material, en lo que tenían, en sus posesiones. ¿Y cuántos muchas veces nos retaron a nosotros y dijeron: si tu Dios es tan bueno, ¿por qué no te bendice? ¿Por qué no eres rico? Porque nuestra mayor riqueza es Dios. Nuestra mayor posesión, nuestra herencia es Dios. Y dice: mas el justo por su fe vivirá. Y mucha gente está desesperada, como les decía, porque su confianza estaba puesta en los bienes materiales. Y en este momento ya no tiene en qué poner su confianza. Y por eso muchos están a punto del suicidio. Y oramos por esas personas para que puedan entregarle su vida al Señor y pongan su confianza en Él. Porque ahí es donde recobra vida esta palabra: mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros, los hijos de Dios, a pesar de que también nos cerraron o las iglesias, los templos, los lugares de reunión están cerrados, la iglesia sigue más viva y más abierta, más avivada quizá que nunca. Así que, mis amados, nuestra confianza está puesta en Dios. Y pase lo que pase, venga lo que venga, sabemos que nosotros estamos cobijados en las alas de Dios, que Él nos tiene en el hueco de su mano, esculpidos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Papá, te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias porque tú, Señor, has hablado en esta mañana. Y te pido, Señor, que seas ministrando cada vida, Señor. Que seas derramando, Señor, tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que seas abriendo sus ojos, sus oídos espirituales, Señor. Y que les permitas a ellos, Señor, escribir, dejar evidencia de lo que tú estás hablando para este tiempo. Y que ellos, Señor, puedan dejar ese legado, Señor, para sus generaciones, Señor. No solamente estoy hablando de generaciones a sus hijos, a sus nietos, Señor, sino que estoy hablando de generaciones, de amigos, de conocidos, de desconocidos, aún de personas, Señor, que en algún momento quizá se mostraron enemigos nuestros, Señor, porque nosotros no buscamos enemistad, pero hay gente que se levanta en contra de nosotros simplemente porque nosotros somos cristianos, porque somos hijos tuyos, porque creemos en ti. Y en esta hora, Señor, que aún esas personas puedan encontrar una palabra de aliento a través de nosotros, Señor. Señor, y te pido, Señor, que motives, Señor, que muevas a cada uno de mis hermanos para que escriban lo que tú le estás hablando en este tiempo y que ellos puedan, Señor, aún verse en un futuro cercano o lejano, Señor,
con sus familias y que ellos puedan proyectar, Señor, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, Señor, la estrategia, Señor, para salir adelante en medio de todo esto. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que ellos puedan, Señor, alentar a sus familias a salir adelante. Lo creo, Señor. Creo que esta es una nueva generación. Creo que cada persona que nos visita, Señor, es un altar en el que la palabra fluye, Señor. Que cada casa, Señor, es una iglesia, Señor, en la que se predica tu palabra. Y que cada casa se convierte en un centro de adoración y de transformación social, Señor. Que cada persona se va a convertir en un agente de transformación para este tiempo, dando palabras de aliento, de vida y levantando a aquellos, Señor, que no tienen de qué aferrarse, que ellos van a poder poner su confianza en ti. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, no sé de pronto qué me pasó aquí, bueno, ya, se me habían desaparecido los comentarios y las personas que nos estaban visitando, pero ya los acabo de encontrar. Entonces quiero finalizar dándole un saludito a don Raúl, a María García, a Emperatriz Martínez, qué bueno que estás conectada con nosotros, Gloria López, María García, don Raúl nos saluda, buenos días pastores, bendiciones, Lisette Domínguez y Delfor Anaya, Orlando Huepa Caicedo, qué bueno verle, qué bueno haber compartido este tiempito, qué bueno que se haya conectado con nosotros. Y bueno, nos manda un abrazo, dice: les bendigo desde el centro del Chicoral, Tolima, la zarza ardiente, amén. Hermano Orlando, qué bueno saber de ti, buenos recuerdos del tiempo que estuviste por acá en Bello. Dios te bendiga, un abrazo para ti, para todas las personas, les amamos, les bendecimos y declaramos lluvia de bendiciones. Y declaramos que aún allá en el Chicoral esa zarza sigue ardiendo, que esa zarza sigue revelándose a cada persona en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.